Bueno, vamos a ver, Rosana. Está aquí Pedro J, está Alejandro ¿Qué Vara. tal? Buenos días. Va a venir Lasqueti a eso de las 9:15, que está recién aterrizado en España. Y buen estaba... fichaje, dicho sea de paso. Hombre, muy buen yo creo fichaje. que el mejor que ha hecho Hay que Casado reconocerlo. hasta ahora. Posiblemente. Lo que no sé es cómo lo ha... no matemos No la matemos a la entrevista porque no sé cómo lo ha convencido, pero bueno. Está diciendo Pedro J, eres un ingenuo. Ya que Pedro J me diga a mí que soy un ingenuo, bueno, a su lado soy un ingenuo, claro. ¿Por qué te lo decía? Imagino que por La Sexta, porque dice, pero hombre... No, vamos a ver, o sea, tú estás lógicamente indignado. Yo he escuchado los cortes del programa y El Español lo da de manera muy destacada. Verdaderamente es para indignarse que se señale de esa manera en un entorno hostil a quienes ejercen el derecho de voto, esos 44 votantes de Vox en Marinaleda. Pero ¿a qué grupo pertenece el medio de comunicación que ha publicado este fin de semana la entrevista a todo trapo con Santi Abascal? Pues es del mismo grupo Planeta, es decir, Mauricio Casals, Silvio González, Creueras, todos estos ganan el dinero a expuertas, son multimillonarios con el guiñol de las dos Españas y manejan una marioneta y manejan la otra, y lo que están deseando es, hombre, mientras no les salpique, pues que... Una bonita guerra civil. Bueno, eso lo más es parecido. Sí. Aunque sea tamaño esloveno. Sí, pero... Sí. Y, vamos a ver, aquí todo esto va de dinero. Por eso tiene que intervenir la Comisión Nacional de la Competencia. Por eso hay un expediente abierto. Y, vamos a ver, te doy una buena causa para las próximas semanas, para los próximos meses. Tú sabes que Ángel Garrido está a punto de conceder a ese grupo una nueva universidad privada en Madrid que estaba bloqueada desde hace... Pero ¿Y la rectora será Pardo o será Ferreras? Pero escúchame. Porque, claro, ya... Es decir, y el negocio es, una vez que ellos han destripado y puesto patas arriba a la rey Juan Carlos, de hecho la rey Juan Carlos ha dejado de aplicar y de ofrecer una serie de titulaciones, muchas de las cuales venían con un pan bajo el brazo, con convenios con empresas, sí, etcétera. Pero claro, el escándalo de lo de los máster y todo esto, que movió básicamente ese grupo con su guiñol, unas veces eran los medios asociados que tiran por un lado y otras veces eran los medios asociados que tiran por el otro. Y al final, el guiñol de las dos Españas ahí estaba. Bueno, una vez que han desmantelado la rey Juan Carlos, ellos van a ser los que recojan ese negocio y los que desarrollen con la universidad del Grupo Planeta, que Ángel Garrido está a punto de concederles para que sean benévolos y fomenten su candidatura por el PP a las elecciones de la Comunidad de Madrid. Y Fernando Cano, nuestro especialista en el sector de medios de comunicación, publicó, no tienes más que poner Grupo Planeta, Universidad de Madrid, El Español, Fernando Cano, y hay un informe detalladísimo de cómo eso está a punto de suceder. Bueno, pues está bien, porque puede ser la última cosa que haga Ángel Garrido, que será rector magnífico de esa universidad, supongo. Ya se puede dar prisa, ¿eh? Bueno, el señor Garrido ya se puede dar prisa, porque es que la designación de las listas y esto está a 2 semanas de que se centre. Otra cosa es que el viejo Lara sabía lo que hacía cuando era a la vez el dueño de la BUI y el del dueño de la razón. Sí. O sea, es decir, se trata de decir, oye, que no se escape ni un euro. Es decir, y al final, ¿qué es lo que produce espectáculo televisivo? Pues que a la caza del votante de Vox en Marinaleda, o a la caza, que eso no lo harán por ese camino, lo harán en otro sitio, pues del votante de Pablo Iglesias en La Manzana, que sea... Sí, pero eso no lo harán. Bueno, pero lo harán en otro soporte. No, eso están haciéndolo en Cataluña, llevan haciéndolo 40 años. Bueno,
a la caza del español. Al final, que esto no va de ideas. Esto va de dinero. Pero yo me refiero a una cosa. O sea, yo, como tú, como Alejandro, como Rosana, como Marisol, no tenemos derecho, a pesar de que la Constitución nos protege ese derecho, lo exhibe. Tenemos derecho a defender nuestras ideas por cualquier medio de comunicación. En España eso está prohibido, en radio y en televisión. Claro, los políticos han secuestrado un derecho básico que está limitado a los periódicos de papel y de internet. En radio y en televisión está impedido ser propietario. Cuando la propiedad está garantizada, cuando la libertad está garantizada, está secuestrado ese derecho por los políticos, por los partidos políticos. Y lo gestionan las pirañas autonómicas. Los del PP, que sentaron plaza de cobardes y no se presentaron, que en la carrera de cobardes siempre quedan segundos, hay algunas autonomías, por ejemplo la de Castilla y León, que hace 14 años que no da concesiones. O sea, nosotros estamos emitiendo en todo Castilla y León porque una de las cadenas que se crearon en su día, pues quebró. Y como nosotros gestionamos bien, gastamos poco, pues estamos emitiendo en buena parte de España, pero porque con la crisis han quebrado las emisoras privadas que tienen derecho a emitir. Pero a nosotros, salvo en Galicia y media frecuencia en Madrid, tiempo cuando estaba Pedro en El Mundo y yo aquí, bueno, lo he hecho yo en la COPE, nadie, nunca. Es más, en Andalucía nos han cerrado, han roto los postes en Cataluña, en el País Vasco, han ido a romperlos con cizallas, a romper postes que emitían. Empresas incluso privadas, que se podía discutir, estaban en proceso legal, de pedir que te den, que no te den. Entraban los de la Junta, de Susana la Magnífica, la derrotada, con cizallas, a romper las cadenas y a cargarse el poste. Esta gentuza impide un desarrollo básico. Y cuando le conceden 8 canales nacionales de televisión, 8, mediante una concentración manifiestamente ilegal, clarísimamente prevaricadora, que prohíbe competencia el mes de julio, y a final de agosto va Soraya y la firma. Bueno, esa cadena es la que está promoviendo es exactamente lo mismo que los nazis persiguiendo a los judíos y marcando las puertas. A ver quién se atreve aquí, cómo es posible, dónde viven. Es lo de sabemos dónde vives, sabemos a qué colegio van tus hijos. Es la puñetera mafia. Esto ya no es lo de gorilas en la niebla, esto es la mafia actuando en el agro español. Sí, pero... Y es una concesión, que cuando firmas una concesión te comprometes, por supuesto, a respetar la legislación vigente, la Constitución, los derechos básicos de la ciudadanía que están conculcando. Mira, ellos lo que quieren es que cualquier cuota de poder político tenga que pactar con ellos. Es decir, al final, bueno, yo tengo medios propios y medios asociados que cultivan cada uno de los segmentos. Y yo manejo los hilos de todos ellos y muy bien, pues ya verás, si Vox se querella contra La Sexta, pues ya les dirán los de La Razón, hombre, por favor, te damos otra entrevista, hacemos no sé qué, pero sí... Pero no es lo mismo, no, pero si aparecer en La Sexta que aparecer en La Razón, quiero decir. Claro. No, yo estoy de acuerdo que no tienen, pues no tienen proyecto ideológico, es una empresa para ganar dinero, lógicamente, sí, pero está no claro, con la guerra y abarca todo el sector. Pero no con la guerra civil, no con un golpe de Estado. Es que lo que pasa es que sí que se va acelerando y se va llegando ya a unas, dicen, líneas rojas, la curiosidad de esa, se va a unas situaciones, posiciones que no había habido hasta ahora. Lo de La Sexta del fin de semana ha sido espeluznante, es una historia que desde el punto de vista profesional, yo no te digo ética, no sé qué, no, es que hasta ahí no se había llegado. Pero pues se va llegando. La verdad es que estaba ayer en el programa y vi el reportaje y no me pareció que fuese tan grave, sinceramente me parece. Eso es que te ha cogido ya el virus. Pues es que Marisol, fíjate, tú lo veías periodísticamente con interés. No, pero fíjate, Marisol, no, pero además no descubría nada, estaba yo a punto de decir, ¿cuántos periodistas quedamos en España que podamos expresarnos libremente
respecto a ese grupo de presión. No, hombre, Es decir, una cosa no tiene que ver no, con la si yo- otra. Yo quiero decir que yo estuve en el programa y el programa, Pero, pues, Marisol- acabo enseguida un reportero preguntando por quién había votado a Como que un Vox. reportero. Sí. Eso es no, la caza del sí, votante pero no, de Vox. Pero no había, o sea, como no encontró a nadie, le dieron una dirección, fue allí, no encontró a nadie, o sea, Pero que no, lo no has- le vi, no le vi más Marisol, que vuelta. lo acabamos de oír. Yo Que lo acabamos de oír. Pero Aquí vive uno de Vox. ¿Esto Vamos qué a ver, es? lo que yo estaba tratando Y de lo- decir, y acabo que yo no con lo era un único- argumento personal, No, Marisol. no, pero me queda una No era cosa, un argumento Pedro ad J. hominem. No lo Espera, digo espera, porque termina. una cosa, o sea, nosotros, por ejemplo, en El Mundo, y yo personalmente, cuando sucedió todo lo que sucedió sobre el tema del canal, aparte entonces en el periódico sobre el tema del canal, donde estaba metido los directivos de Antena 3, al menos, o sea, el que era socio, Sí. y lo que le salpicó al llamado Príncipe de las Tinieblas, lo hemos escrito sin ningún problema. Yo misma lo he ¿Qué me escrito. dices? ¿Qué me Sí, dices? nosotros ¿Me lo somos- vas a contar a mí eso? Bueno, ¿Me lo yo- vas a contar a mí eso, Bueno, Marisol? ¿Me lo vas a contar a mí eso? O sea, si yo te contara las escenas en el despacho del presidente de la compañía, Antonio Fernández Galiano, pidiéndome que no sacara los documentos que afectaban a Mauricio Casals, ¿me lo vas a contar tú a mí? Nosotros luego, posteriormente, Bueno, hemos hombre, porque naturalmente que Cuando los estalla el- publiqué, naturalmente que los publiqué, muy a pesar de esas presiones y muy a pesar Pues eso se ha seguido de haciendo. las reuniones que organizó Mauricio Casals para que la situación en el diario El Mundo tuviera el desenlace que tuvo. Afortunadamente. ¿Cómo? Hombre, Hombre, afortunadamente para él no. Hombre, no sé. No, afortunadamente quiero decir tu posición, pero esa posición se ha seguido ¿Cómo que manteniendo. afortunadamente? O sea, Pues vamos a ver. de vamos a ver. defensa de Vamos a nuestros ver. intereses Marisol, periodísticos. yo no Pedro. insistiría, no estás en el mejor momento ni en el Vamos a ver. mejor lugar. No me estoy Vamos a ver, explicando, no me vamos estoy a ver. explicando. Pocos tabúes, o sea, hay en España. En España hay nombres que no se pueden pronunciar o que no se pueden pronunciar impunemente. Y los Y el directivos de Mauricio Casals es claramente uno. es uno de ellos. Es uno de ellos, Pues sí. claro que sí. Ya, pero eso... Es decir, no, oye, yo te digo una cosa, es que eso lo he vivido yo. Sí, yo no lo niego, desde luego, ni mucho menos, Es ni decir, yo estaba en ese insisto, momento y lo para que- poder Y opinar. lo que quiero decir, Marisol, es que ellos han sido capaces de tejer una trama de complicidades que prácticamente abarcan A todos. a todos los Pero, medios. mira, porque yo estoy todo la el día cuestión no metiéndome es... con Ferreras y Sí. hay la mitad de los colaboradores de los mejores míos entran en la sexta. Tampoco les puedo yo pagar lo de la sexta. A mí me da igual que entren o no entren. Quiero decir que allá ellos, allá su conciencia. Porque están colaborando con una empresa delictiva. Bueno, pero... O sea, pero la sexta es una tienen empresa comprados a inmoral todos. y delictiva. Pero cobran y les pagan lo que desde luego yo no les voy a pagar nunca. Lo que yo Porque quería- no tengo. Porque a mí no me sobra el dinero como a los de Antena 3. Pero A mí no me ellos- regalan A televisión. ellos les han dado un duopolio que en realidad es monopolio. Claro. Porque el negocio de Basile es otro. Es decir, y parte del acuerdo es, oye, esto de la guerra civil que parece que va a dar mucho dinero, hacedlo vosotros, que nosotros seguimos con el entretenimiento. Exactamente, y es así, y es así. Entonces, así se reparte el Y negocio 8 cadenas del- uno, 8 cadenas otro, y no hay más. Entonces, vamos a Sí ver, fue. no va a haber un medio de comunicación, excepto 4 francotiradores, que denuncie esta situación. ¿Por qué? Porque, Di guerrilleros, que queda mejor que Bueno, francotirador, porque todos- si no nos demandarán por bueno, franquistas o no, algo porque así. todos son parte No, hombre, del engranaje. evidente, hombre, Pero- es que sobra Y dinero ahí. vamos a ver, y claro, si tú vas allí, pues tienes una mirada y una benevolencia y una predisposición, pues tú vas ahí y te ve mucha gente y a tu medio se le da notoriedad. Y fíjate, Pues, yo una de las cosas de las que estoy más orgulloso es de el éxito del Español y de que el Español va a entrar en beneficios este próximo año, este año ya hace break-even, a pesar del boicot activo de esa gente. Es decir, a pesar de que nunca sale un periodista del Español, nunca se habla de las noticias del Español, bueno, pues ellos siguen teniendo la capacidad de censurar como
la tenía en el viejo régimen la televisión pública. Ellos tienen, como lo tuvo un tiempo el grupo Prisa, la capacidad de decir quién existe y quién no existe. Bueno, déjame dar algunos titulares más en la prensa. La sociedad española es más rica que todo eso. Siguen pasando cosas. Sí, no, eso es lo que no toleran, que la sociedad vaya por donde no le mandan. De ahí viene esa presión. Siguen pasando cosas y hoy se va a producir un hecho, yo creo que de lo más bochornoso también a lo que hemos asistido, a lo que venimos asistiendo en las últimas semanas. Hoy la Universidad del País Vasco promueve una concentración en contra de los encapuchados, de los agresores, del chaval de 19 años que fue llevado casi hasta la muerte hace 10 días, cuando la propia Universidad del País Vasco ocultó la información durante 5 días. Ahora tratan, no sé si de blanquear lo que ellos mismos han Pero ¿cuál es la diferencia entre Alsasua y Marina Leda? Pues que detrás de Cristina llegarán los matones de Sánchez Gordillo. Pero si es que es evidente. Santiago González recuerda que a Santiago Abascal no lo apalearon cuando iba a la universidad en el País Vasco. Primero, dice, porque iba a Deusto y segundo, porque iba con 2 escoltas todas las mañanas, porque era necesario, es que hay algunos, estaba amenazado. incluso en nuestro periódico, en El Mundo, hay algunos imbéciles desmemoriados, no sé si voluntariamente desmemoriados, porque últimamente hay tanto tonto que ya no cuento las añadas. O sea, que es que se han olvidado que Abascal, aparte de ver cómo pintaban los catanazis vascos los caballos de su padre, cómo lo atacaban, cómo le amenazaban de muerte, cómo recibían las amenazas, él ha hecho su carrera con escolta. Ha ido a su boda con escolta y ha conocido a su hijo con escolta. Y andan algunos miserables ahí frivolizando con el voto a Vox. Hombre, un respeto. Un respeto. O sea, eso es respetable. O sea, lo que no es respetable es la basura de la Esquerra, que están haciendo una huelga de hambre que consiste en una dieta de proteínas. No, si aún todavía se pondrá musculitos. Sobre Torra y lo que ha sucedido este fin de semana en Cataluña, con los CDR totalmente tomando la ciudad de Barcelona y alrededores. Y los mozos... Cuidando que los camioneros no ataquen a los CDR. Había que protegerlos, son los niños de Torra. Tiene a sus hijos allí. Y él a su futura policía, porque aquí de lo que se trata es de convertir, como decía un señor dirigente de la ANC, convertir a los CDR en la policía autonómica, la policía golpista, en la policía del señor Torra. Por pueblo marcando las puertas. Porque todavía de los Mossos, la mitad, digamos, de la plantilla, más o menos, evidentemente no están por la labor de secundar y de hecho, el golpe. La primera actuación fue reprimirlos inmediatamente los jefes que están colocados por el Ministerio del Interior. Pues los mozos de escuadra dependen directamente de Interior jerárquicamente y económicamente. Porque Ali Pujol, una de las cosas que hizo fue que pague España a la policía. Y la policía hoy la podía disolver, hoy. Si Marlaska fuera lo que debería ser. No sabemos nada de Marlaska últimamente. No, está desaparecido y no en combate. Este fin de semana debería haber aparecido por algún lado. Los Mossos hacen dejación de funciones como ha pasado en las últimas 48 horas. Interior Marlaska debería intervenir. Ha agradecido a la Policía Nacional hace unas horas su actuación en el partido de fútbol desde ahí estuvo muy bien. De fútbol, pero el golpe de Estado en Cataluña no. Como os decía, sobre esta cuestión, más de lo mismo. Hoy en el editorial del País, danza de brujos, dice el editorialista del Diario de Prisa que el Partido Popular y Ciudadanos no pueden seguir reprochando al gobierno de Sánchez que se proponga aprobar los presupuestos con el apoyo de las fuerzas independentistas contrarias a la Constitución, porque ellos no descartan recurrir a un partido de extrema derecha para gobernar Andalucía. Bueno, esta tesis, este argumento se repite. Yo creo que los editoriales empieza a escribirnos a Adriana Lastre, la que dice que es una cosa, es un partido autoritarista. Datos interesantes. En el post elecciones Andalucía, en el análisis del voto, se confirma el voto masculino entre 35 y 56 años a Vox, de cada 3 votos 2, pero a mí me ha llamado la atención que la mayoría de mujeres optan por Juan Manuel Moreno Bonilla, y cuando lo leía esta noche me acordaba mucho del libro de Vara y de Pablo Planas sobre Rivera, ¿os acordáis? Porque a Rivera no le gustan, porque a las mujeres no le gusta Rivera, ¿no? A las mujeres no les gusta Rivera. Había un capítulo que además sí que nos llamó la atención
porque se dice, fían de él. ¿por qué será Razones que el tienen voto para femenino fiarse. no va a Ciudadanos o no va a Y en Rivera? cambio va el masculino. Y sin embargo, exacto, y sin embargo, viendo este estudio del tema del voto Vox, es verdad que derriba todo el mito con el que hemos estado manejando, con el que han estado intoxicando, es decir, es un voto de gente mayor de 65 años, pero no es Mentira. verdad, entre 35 y 50 años tiene la media del votante, y también y en la el 15% franja de 18 votante a comunista. 35. En esa franja Sí. gana Ciudadanos. Gana Ciudadanos con en un la de menor de 35, 35% sí. del voto. Pero Vox Sí. está muy bien votado en esas Es que franjas. es Y- un y voto dice, muy, no, un voto es de gente de voto muy 70 años. urbano, es un voto muy Bueno, urbano. es el de un Vox. voto transversal, porque Sí. es un voto contra el golpe, por España, contra la ley de violencia de Espérate. género, a favor de la caza, de los toros, de toda la cosa que intentan atacar. Pero hay una cuestión, hasta ahora ese voto era medio inútil, porque se decía que era inútil. Ahora ya se ve que es útil. O sea, Y decisivo. o sea, porque no quiero hacerle va a poner propaganda color- más a la banda A ver, de ¿quieres Mauricio. color de pero es gobiernos. evidente que colores de ahora gobierno. el voto de Abascal Mm. sería el doble. Pero el doble mínimo, ¿eh? Sí. ¿Queréis Sí, pero ya veremos Una cómo encuesta? evoluciona, que eso tampoco está claro cómo vaya a ¿Queréis evolucionar. una De aquí a encuesta? mayo. De aquí a mayo. que ayer circuló una encuesta que un partido político encargó a una conocida firma demoscópica sobre la Comunidad de Madrid? Y cuando El Español publicó en su edición solo para suscriptores, el resultado de esa encuesta, tanto el partido político mencionado como la empresa a la que se atribuía la realización Lo lo negaron. negaron taxativamente. Yo tengo el convencimiento de que esta encuesta se hizo y por lo tanto Y que la Pues, empresa es seria. y que la, La empresa, empresa es muy seria, seria, y por sí. tanto Es muy Bueno, venga, seria. cuéntanos. No, Voy a de decir partidos lo que Suéltalo, de que Madrid. si no... reparto de escaños en la Comunidad de Madrid. PSOE 31 escaños, menos 6, pasaría de 37 a 31. Ciudadanos 30 escaños, más 17, pasaría de 13 a 30. PP 28 escaños, menos 20, pasaría de 48 a 28. Podemos 23 escaños, menos 4, pasaría de 27 a 23. Vox 17 escaños. Claro, Sin candidatos. esto Sin sin candidatos. candidatos. Bueno, vamos Es a hacer verdad una que- pausa Bueno, sin, rápida. sin porque luego candidato viene la Asqueti en y Andalucía os dejaré tuvieron que lo 400.000 torturéis sin un un poco. candidato Bueno, más que un en candidato Vox flojísimo, y un además. candidato muy Flojísimo. desconocido. sí. Sí, pero ahora se tienen que ellos se enfrentan a la realidad de sus propuestas, que no son precisamente. No, sus propuestas es cuando llegan al gobierno. Bueno, Ahora pero- están en la oposición y Sí. además no les quieren dejar ni participar en el Bueno, gobierno, cosa pero que les tendrán viene que muy hacer bien. algún tipo de actividad política, algún Sí, tipo de mítines, actividad parlamentaria. Mítines. Pues No, entonces cuando harán- lleguen al Parlamento claro, sí, pero cuando el lleguen al Parlamento andaluz, quiero decir. No, Cuando no, llega- ya están en no, el par- pero si eso es lo más fácil del mundo. Bueno, En fácil, el ¿no? Parlamento, fíjate, hasta Rufián ha prosperado ahí, tarda. No, decir que Rufián ha prosperado, yo creo que Rufián lo que se ha Rufián. demostrado es que no ha hecho absolutamente nada en Como el que no ha hecho Congreso. nada, se ha hecho un hombrecito. Sí, pero Gracias a la Sexta nivel, y a nivel de compañía. iniciativa política no ha hecho nada. Pero De si hecho, vienen eso aquí justo- a montar el número. Bueno, ya, pero de hecho justo eso es lo que le pasó a Podemos. Podemos cuando llega al Congreso lo que se Aún demuestra... tiene mucho Podemos. Sí, Tiene pero que no- perder todavía mucho. pero no ha hecho ningún tipo de actividad y eso le hizo Vamos a perder hacer voto. una con la Cella, ¿a quién se lo mandamos? Sí, con la CEL, bueno, pues no sé, tú verás. Yo creo que se lo vamos a la reservar a la Asqueti sí. en cuanto llegue, porque recién llegado del avión tener que lidiar con esa encuesta. Sí, no, además, bueno, el jet lag, Complicadito, o sea, ¿eh? Darle la vuelta a esa inercia en Bueno, la que... con Cuidado empa- Madrid, Vox y Madrid, cuidado, porque es que aquí es verdad, no tiene No, candidato y que tal, va- pero atención con lo que puede Mira, si ocurrir ha en pasado en Madrid, Andalucía lo que ha pasado, que- ¿qué no pasará en Madrid? Esto es de que es cajón. donde tiene además su nicho No, potente. el nicho más Vox, fuerte lo tiene en Valencia. Bueno, y Castilla y León también, ¿eh? En Valencia, Marisol, vas a ver, Sí. vas a tener una alcaldesa de Vox Cataluña, cualquier día. Valencia Sí. y Palma de Mallorca. Porque se también. habla, y estos son rumores que a Ay, lo mejor lo conoces, la sobrina de la Rita, sobrina, ¿verdad? que la ¿verdad? sobrina ¿verdad? de Nosotros lo Rita hemos Bárbara, publicado, lo hemos publicado nosotros exactamente, en el periódico. están ¿no? ahí a ver si el PP consigue que no se presente como se presente la Pues sobrina más de le vale Rita. que no se presente al PP, sí, eso es verdad. pues en esas parece, están. parece que sí. Bueno, con la
Facel vamos a reservar solo a Javier Javier, ahora Lasqueti. se lo damos. Bueno, te Sí. regenera por dentro, se nota por fuera, ácido Eso. hialurónico, el hidrolizado, los antioxidantes necesarios para evitar el envejecimiento. Pues claro. Y bueno, pues le va a venir estupendamente Pues en eso. Parafarmacia Mundo Natural y en el Corte Inglés. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, Securitas Direct está la Comunidad de Madrid. Yo creo que los partidos van a tener que poner cerraduras dobles ya en sus sedes. Bueno, y para pillar al caco, la mejor alarma. Bueno, el atracador este Bueno, el de gallego, Carmena. el atracador de Carmena, sí que no te puedes fiar ni del ayuntamiento. En un Bueno, del banco en ayuntamiento Orense. menos. Menos que de nada, Oye, ahora ¿y mismo. la Medio ONG, millón de euros. la oye, pero ONG, ¿cómo se llamará? reparte? ¿La Ganzúa o...? Pues vamos a tomar nota porque nos hace falta proteger nuestras Securitas casas, proteger nuestros negocios con Securitas, efectivamente. 3 millones de clientes y además ahora nos hacen una demostración completamente gratuita de lo bien que funcionan sus alarmas. Teléfono además gratuito, 900-130-900. 900-130-900. Y en el Corte Inglés, Elia. Pues mira, en el Corte Inglés vuelve la venta privada, son grandes oportunidades hasta el 12 de diciembre. Por ejemplo, tienes un 30% de descuento en más de 500 marcas de hombre, mujer, accesorios, lencería, juvenil, infantil, zapatería y deportes. Y luego un 15% de regalo en todas las compras del jueves 13 al domingo 16 en moda, deportes, juguetes y hogar. Con la tarjeta de compra del Corte Inglés, ya sabes, así que son grandes ofertas. Y luego Leonardo da Vinci, que está en Madrid, bueno, él no. La exposición, que estuviera él sería Bueno, raro extraño. es que no le hayan sacado muerto también Por en ejemplo, holograma, por ejemplo. pero hombre, si ya canta María Calas y cualquiera, Es verdad. cantó Nat King Cole, fue el En- primero que cantó de muerto. En holograma, Pues, sí, oye, sí. Bueno, pues es una magnífica exposición que está comisariada por Cristian Gálvez. Todas las entradas están en el corteinglés.es, en el Palacio de las Alhajas. Qué Y bonito, además las tiene, alhajas. además pueden ir para ver la polémica, porque todos los catedráticos de arte están que braman, otros están que trinan Claro. y algunos aullan, y contra Cristian Gálvez. A veces encima, famoso y rico va a hacer exposiciones. Le han dicho, pasa palabra. Eso es. Y la palabra no era Leonardo. No, ni Da Vinci. Pero oye, que cada uno forme su opinión. Ya. Esto no es Marina Leda. No, y sin embargo Eso es- se mueve. Sin Sí, embargo sí, se mueve. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, el tiempo está extraordinario. Hace un comienzo de diciembre maravilloso y está de paseo. Luego ya, cuidado que de aquí a una semana o dos, naturalmente empezará el frío, la nieve, llega Navidad, Nochebuena y tal, normal. Pero ahora hace un tiempo estupendo. En Madrid no hay ni una nube, nada, solo en el horizonte político. 14 grados de máxima en Madrid, 24 en Las Palmas de Gran Canaria y la mínima a Noble Soria. Directa Soria, la hermana Soria, 1 bajo cero. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 911 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante. Es la mañana. Es radio. ¿Cómo está la bolsa, Luis Fernando Quintero? Bueno, pues el IBEX 35 amanece con una ligera caída del 0,4%, 8.780 puntos para un 35 que vive con la vista puesta en Reino Unido y en esa reunión de mañana, esa votación de mañana que se decidirá si finalmente aprueba la Cámara de los Comunes el acuerdo que ha llegado May con las autoridades europeas. Sabes que nadie apuesta porque vaya a aprobarse y lo que Nos están acaba ahora... de llegar ahora mismo un teletipo, que es de estas cosas pues, muy europeas. Tribunal de Justicia dictamina que el Reino Unido puede frenar el Brexit de manera unilateral, es decir, que hagan lo que les dé la gana.
en su isla, aparte de matarse, que también, no, menos que en Francia, pero también se han matado mucho siempre. No, en es que se Inglaterra. contempla un Brexit sin acuerdo y se contempla la posibilidad incluso de otro referéndum. Y O sea, otro es decir, referéndum que lo piden muchos, ¿no? Cameron ha dejado una herencia como la de Mariano, pero peor, porque encima dejó el partido por la mitad, además casi matemáticamente está roto, Inglaterra está rota. Sí, sí, La absolutamente. partida, o sea. Y mucha incertidumbre, que es lo que penaliza a los mercados. En el de divisas, por cierto, el cambio euro-dólar en 1,14, que ha estado en 1,12 toda la semana pasada. No, si al final llegaremos a la paridad. Y van a exportar los alemanes, creo que van a exportar ahora a Merkel. Sí, como candidata Oye, del mira, Partido Demócrata. Otra cosa es quién la compre. Sí. Bueno, a ver, noticia de interés general de la 11. Y noticia sorprendente, Federico, vuelve a Amistades Peligrosas. Con lo mal que se llevaban. No, claro, y tan mal se llevaban que no vuelve con Alberto Comesaña, que Cristina del Valle se ha buscado un nuevo compañero. Hombre, así no vale. Hombre, entonces ya no son peligrosas. Pues vaya, eso no es amistad, eso es un lío, hombre, ¿no? Pues viene ahora con desilusión. Marcos Rodríguez, que al parecer actuaron un día en un concierto y notaron feeling encima del escenario, eso cuentan ellos. Bueno, y han sacado un disco, o van a sacar en las próximas semanas un disco que se titula Pacto de Sal, que incluye... Pacto de Sal. Pacto de Sal. De sal. Será el salario, ¿no? Que es como se pagaba antes el salario, viene de sal, se pagaba en sal. Los romanos pagaban la sal, que era lo que más valía, el dinero de la época. Y singles que todavía estamos por escuchar, como por ejemplo Ya no vives en mí. No sé si va por Alberto Comesaña o no. A ver si el otro tiene también una Comesaña por ahí. Hace tiempo ya, que se habían separado, habían tenido incluso una relación personal y no terminó muy bien aquello. No, se acabó en comisaría, o sea, claro. Tremendo. Bueno. La información hay mucha más en CHIC, en Libertad Digital, afirma nuestro compañero Carlos Pérez Jimeno. Pues vamos rápidamente a hablar con Javier. Bueno, es que, en fin, no adelanto la primera pregunta, ya. Es La Mañana de Federico. Es radio. Bueno, Javier Fernández Lasqueti está recién aterrizado, llega de Guatemala, de la Francisco Marroquín. Javier, bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, enhorabuena. Yo digo que es el mejor fichaje que ha hecho Pablo Casado. De luego, a mí me gusta más que Moreno Bonilla, las cosas como son. Lo que no sé si va a tener la misma suerte. ¿Pero ya lo estás proponiendo como candidato a la investidura en Andalucía? No. Yo luego lo quiero bien, es un colaborador de toda la vida nuestro. Aparte de allí, yo creo que tiene que ser presidente Moreno Nocilla que Merendilla. Y hacer la merendilla con el de Ciudadanos y el de Vox. Y si no, no habrá cambio. Con lo cual van a quedar todos como cagancho en Almagro. Pero en fin, espero que eso saldrá adelante. Pero la gran cuestión, la única pregunta que realmente me llama la atención, ¿cómo te ha convencido Pablo Casado? Porque me consta, y a ti te consta, que me consta, que intentó convencerte para incorporarte a su equipo desde el principio, con la fundación del partido, etcétera. ¿Qué ha cambiado para que te animes a dar el paso a dejar tu plácida vida universitaria? Bueno, mi vida universitaria era de todo menos plácida, porque la Universidad Francisco Marroquín, en la que he estado 4 años, es una fantástica universidad. Yo creo que es el proyecto liberal más consistente y más potente que hay en este momento en todo el mundo. Bueno, ha abierto ya en Madrid. Y está funcionando, nos vimos la última vez allí en la presentación. Exactamente, está funcionando también en Madrid. Empiezan los primeros estudiantes de emprendimiento, empiezan ya dentro de pocas semanas y ojalá sean más, porque va a ser una fantástica carrera. Pero desde luego Plácida no ha sido mi vida allí. Lo que sí digo es que me he sentido, y lo tengo que decir esta mañana, aquí en la que todo me resulta tan raro. Yo hace menos de 24 horas que aterricé en Madrid era la primera vez desde hacía muchos meses que oigo a Federico Jiménez Santos a su hora, porque yo le oía... No, es que España está cambiando. O 7 u 8 horas más tarde en un podcast... Pensé que decías que cumplía el horario. Digo, bueno, yo por si acaso... Eso no ha dicho nada. Lo doy por descontado. Bueno, nos hemos acercado bastante. Yo lo oía en un podcast mientras me duchaba, en fin, como si estuviera a mis horas de las 6 de la mañana, que era la hora que me levantaba en Guatemala, pero eso me ha hecho sentir muy, no solamente muy acompañado, sino muy bien informado, porque este programa tiene la habilidad de
de transmitir mucho análisis al mismo tiempo que mucha información. Bien, pero dime cómo te ha convencido Pablo Casado. Pues como Pablo Casado va a convencer a muchísimos españoles hablando. Sí. Hablando, ¿no? O sea, Winston Churchill, perdón Pedro J por invocar a los santos padres en tu presencia. A su abuelo, su bisabuelo. Pero en una de esas frases probablemente apócrifa que se dice que le preguntaron, señor primer ministro, ¿cómo ganó usted la guerra? Hablando. Bueno, pues hablando, es que hablando es... que se decía que él era la persona que fue capaz de poner el idioma inglés en orden de combate. En orden de combate, sí, efectivamente. Sí, sí. O sea, y es verdad. Él fue un gran comunicador, tanto de manera oral como escrita. Sí. Y es verdad que consiguió que los británicos se creyeran que eran como él decía que eran. Cuando habían demostrado pero bueno, con Aldi lo contrario, que estaban por el apaciguamiento. Hombre, muchos claro, de ellos sí, muchos de ellos. Cambió, pero bueno, con él cambió el viento. Vamos a ver, tú entras en una situación totalmente distinta, probablemente cuando Pablo te convenció fue antes de las elecciones andaluzas. En torno a esos días. Sí. Bueno, ya ahí ha sucedido un fenómeno, primero, asombroso, yo creo que plausible, en el sentido estricto del término, digno de aplauso, que es que la izquierda ha perdido el poder. Mejor dicho, que puede perder el poder si es que entre las derechas y el centro y la cosa tal, no lo estropeáis. ¿Tú crees que hay alguna posibilidad de que se estropee la formación de un gobierno alternativo? Yo creo que no, y desde luego tengo la impresión, insisto, llevo menos de 24 horas aquí, de que no será en ningún caso por el Partido Popular. La premisa y la prioridad es sustituir un régimen de dominación socialista que ha durado casi tantos años como el régimen de Franco. 36 años, 37 duró el de Franco. Efectivamente. Pero en ayuntamientos y diputaciones llevan 40. Llevan, claro, desde el 79. Sí. En Andalucía yo creo que esa es la premisa y todo lo demás es subordinado, ¿no? Sí. Y a mí me parece que además... Es que hay muchas cosas que hacer, es que hay que eliminar el impuesto de sucesiones, hay que reducir ese tamaño gigantesco del Estado o del poder público en Andalucía, ese control de la sociedad, esa presencia en todo de organismos de la Junta de Andalucía. Hacer más libre la educación en Andalucía. En Andalucía es dificilísimo sustraerse a que uno tenga que llevar obligatoriamente a sus hijos al colegio que ha decidido la Junta de Andalucía o el consejero de turno o los empleados de turno de la Junta de Andalucía. Es decir, hay tanto camino por hacer, tantas cosas por hacer. Yo creo que los efectos se notarán además muy inmediatamente. Y además Andalucía es una tierra muy, muy potente, es decir, y se ve en toda esa franja costera de Andalucía o en las grandes ciudades, como estoy seguro que en cuanto deje de la administración pública, en este caso la Junta, absorber como un dementor de estos de los de Harry Potter, ¿no? Tantos recursos, tantas energías, tanto dinero, tantísimo dinero que le saca del bolsillo a la gente, en ese momento va a ir adelante. Para eso yo estoy seguro que quien no va a ser nunca jamás un inconveniente para cumplir lo que yo creo que ha sido la voluntad de una mayor parte de los andaluces, que es que deje de gobernar de una vez la izquierda socialista, es desde luego quien nunca va a ser un obstáculo es el Partido Popular. Pero ahí la última cuestión, ya os dejo, os paso el testigo, es que de todas maneras dice que lo único innegociable es que el presidente tiene que ser Moreno Bonilla. Es decir, que podéis tener un presidente de la Junta de Andalucía con todos los consejeros de Ciudadanos. Bueno, o sea, ¿eso cómo se va? Porque estáis ahí en el... No me haga que yo simule como que estoy en el intríngulis de una negociación de la que todavía no conozco nada. Me parece muy bien, ese gesto de sinceridad. Exactamente. Siempre supe que eres una persona decente, y ahí que me extraña que hayas vuelto a la política, sobre todo con lo mal que está el panorama. De ahí que sea colaborador de Libertad Digital. De toda la vida. Siempre. Federico, hay muchos elementos, o sea, es decir, cabe desde que sean 2 años presidente uno y 2 años otro, mira, que hay un precedente, hay un precedente en Sevilla. Tú eres muy joven, Marisol, pero cuando Soledad Becerril y Alejandro me acuerdo muy bien, estuvieron 2 y 2. Oye, y funcionó muy bien. Yo no estoy proponiendo eso, digo que es una opción,
que es una opción. O sea, Hombre, yo creo pero que lo tú eres el importante es primero que dijiste lo de paritario, que a mí me sonaba raro, pero es verdad, más paritario que eso. Tiene que ser un acuerdo paritario, sobre todo en un sentido conceptual. No significa que tengan que ser 7 y 7, o sea, hay elementos cualitativos. Está el Parlamento de Andalucía. Está la presidencia, que es muy importante. Yo estoy seguro de que habrá acuerdo entre PP y Ciudadanos y que tendrán una minoría muy importante de 47 escaños. Y lo importante es el contenido. O sea, que sea un acuerdo para hacer cosas. El programa. En buena medida, una parte es para deshacer cosas que llevan 37 años haciéndose de una manera opresiva. O sea, opresiva en el sentido de ejercer presión sobre los andaluces. Y otra parte liberalizadora, es decir, liberalizadora de la actividad económica, del peso del gasto público sobre los andaluces, de tal manera que aquello... O sea, crear un acuerdo, tener primero qué es lo que queremos, bien claro, y luego ya las cuestiones de las personas yo estoy seguro de que no van a ser un obstáculo. A ver, pregunta. Usted sigue siendo militante del Partido Popular. Nunca he dejado de ser militante del Partido Popular e incluso de pagar mi cuota, puntualmente. Bueno, atención, salta la noticia. Uno del PP pagaba su cuota. Y como la pago por banco, tengo el testigo. Al descubierto al militante del PP que al pagaba conocer su cuota. bueno, el cargo que le ha ofrecido, por el que se ha incorporado de nuevo a la actividad política el señor Casado, que es jefe de gabinete, algunos nos hemos pensado, bueno, ¿y por qué no una incorporación orgánicamente en un puesto quizá con más presencia que ser jefe de gabinete de... Hombre, ha habido jefes de gabinete, pero también puedes dudar entre estilo Moragas, estilo Ayllón. Quiero decir, ¿qué jefe de gabinete quiere el señor Casado? Depende, porque quiero decir que hay jefes de gabinete como Moragas, por eso decía, o jefe de gabinete como Ayllón, por poner al señor Rajoy como ejemplo. Pero, ¿qué le dijo el señor Casado cuando le incorporó de nuevo a la actividad política? ¿Cuál es el primer encargo que le ha hecho? Bueno, todavía ninguno porque estoy llegando. Entonces, yo creo que ayudarle y contribuir a que el Partido Popular recupere todos aquellos votantes que se han ido yendo, todos esos que en un determinado momento, de una manera tan profundamente equivocada, alguien consideró que eran votantes cautivos. Un partido esencialmente liberal, como lo es el Partido Popular, o debe serlo, jamás puede considerar cautivo a nadie, y menos a un votante, ¿no? Con lo cual, la principal tarea es dar motivos sólidos y razones fundadas para que todos aquellos que votaron al Partido Popular en algún momento con entusiasmo vuelvan a hacerlo con el mismo entusiasmo. No porque no me queda otro remedio y si no me quedo... No por eso. Yo, en fin, en una posición tan felizmente en el background como la de el backstage como en esta ocasión, como parte del gabinete de José María Aznar, en el que estuve en el Palacio de Moncloa en la segunda legislatura, del 2000 al 2004, o antes como jefe de gabinete de Esperanza Aguirre, del 96 al 2000, pues sé cuál es la tarea que hay que hacer ahí detrás, que es una tarea básicamente de ayudar y asistir, y no de tratar de tener personalidad o agenda propia ni proyección propia. Ni vengo para eso. Yo mi cuota de todo eso ya la satisfice, mejor dicho, perdón, en su momento. Atención, salta la noticia. Además de pagar la cuota, conoce la gramática. Esto es una cosa extraordinaria. No es nada autoritarista, que diría Lastre. Exactamente. Entonces tiene el señor nuevo jefe de gabinete, tiene una tarea muy importante en el PP, que sería básicamente, en mi opinión, hacer lo contrario que se está haciendo en estos momentos, porque usted comparaba, o sea, dice que viene del PP Aznar, pero desde luego el partido
cuando Aznar llega en el 96, y el proyecto que él propone a los españoles es diametralmente distinto al que está proponiendo Pablo Casado ahora, en el sentido de crear un partido muchísimo más abierto, un proyecto más abierto, un proyecto que llega a más ámbitos de la población española, desde el centro a la derecha, y eso, en mi opinión, ahora no lo estamos viendo en el Partido Popular, que da la impresión de que se conforma con esta nueva realidad, ¿no? En el centro derecha, con esta fragmentación PP, Ciudadanos, Vox, que se siente cómodo en estas posiciones que poco a poco lo han ido reduciendo. Entonces, no creo que va a tener usted una tarea muy, muy complicada. Están ustedes encantados de ser cada día más pequeños. Tal vez haya estado... Bueno, no le pegues porque ya no nos faltaría. Pero yo no percibo para nada... Yo tampoco, yo todo lo contrario. Yo no percibo para nada, al revés, veo que Pablo Casado tiene muy claro que su proyecto es recuperar la centralidad del PP en todo ese espacio que va desde el Partido Socialista al borde del precipicio. ¿Y que lo habéis notado eso? Lo digo por los resultados. Vamos a oír al señor Lasqueti en Andalucía. Está mediatizando la respuesta. Otra cosa es que lo consiga. Bueno, pero dejadle que lidie el toro, que yo tengo es un morlaco. Yo, en cambio, tengo la impresión diferente, un análisis diferente. Yo creo que a base de no tener suficiente aprecio a los muchos millones de personas que estaban votando al PP, o pensar que se aguanten porque no tienen a quién votar, se fue llegando a un momento en el que se perdieron todas las señas de identidad del PP. Se perdieron las principales señas de identidad del PP en relación con el terrorismo, en relación con el nacionalismo, en relación con el poder público, con los límites del poder público, con el gobierno limitado, con los impuestos bajos. A fuerza de hacer todo eso, pues resulta que la gente, evidentemente, como no es cautiva, pues toma sus decisiones, y creo que precisamente Pablo Casado gana un congreso del Partido Popular a la contra de todo, porque vuelve a retomar esos principios y a decir: esto es lo que hace que el Partido Popular sea el gran partido que abarca desde todo lo que está a la derecha de la izquierda. Y eso me parece que es lo que lleva haciendo desde finales de julio, cuando es elegido Pablo Casado, y ha logrado con eso nada menos que en un plazo de 3 meses detener lo que era una caída literalmente en picado. O sea, era un desplome que es que se veía como en los dibujos animados, que se oía el o sea, que estaba, pues lo ha detenido y lo ha remontado, y lo ha empezado a remontar. Y yo creo que eso lo que marca es que precisamente esa es la estrategia correcta, y no solamente como una estrategia electoral, como una estrategia de convicciones, como una estrategia de principios. Actuando conforme a los principios es como vamos a llegar muchísimo más. Claro, pero eso se conforman, con 3 partidos en el centro derecha. Ustedes tienen a 2 partidos que han entrado en su territorio y que son partidos competidores en el mercado de los votos políticos. Pero hay 2 diferencias. En el caso de Ciudadanos también compite con el Partido Socialista. E incluso podría decirse que Ciudadanos recoja el mayor número posible de votos constitucionalistas, desencantados, críticos con la política. Eso es lo que dijo aquí Pablo Casado. Bien. Dice: yo aspiro a ser el partido de centro-derecha y que Ciudadanos sea el de centro-izquierda. Y hay... Ciudadanos haga lo que quiera. Eso es decir, eso podría ser una buena estrategia desde el punto de vista del PP. El problema está en la otra frontera, porque hay 2 singularidades. Vox solo compite con el PP en ese espacio que se supone que está a la derecha del PP. Bueno, y con Ciudadanos, Bien. Que en el voto andaluz se han llevado el 30% según tu periódico, y el 15% de la izquierda. El 15% según nosotros. Digamos, fundamentalmente compite con el PP. Y además hay otra diferencia, que es que Vox nace del seno del PP. La cuestión el PP es, vasco, además. La cuestión es qué estrategia cree usted que se debe seguir en relación al fenómeno Vox, que es un fenómeno extraordinariamente emocional en este momento, es una llamarada. ¿Cómo debería gestionar Pablo Casado y el PP
ese problema desde el punto de vista del mercado de los votos. Mi impresión es que hay algo de efecto retardado, de fenómeno retardado. Es decir, no voy a decir que hubiera justificación, o a lo mejor sí la había, pero hace 4 años, cuando aparece Vox, es cuando efectivamente el Partido Popular, a mi entender, y por eso yo no quise estar y no quise seguir en ese Partido Popular, no estaba defendiendo con suficiente energía las convicciones y los principios y los valores de un centro derecha liberal en España, desde el asunto nacionalista hasta los impuestos, hasta muchísimas cosas, o hasta esa presión creciente e invasiva de gente que te dice cómo tienes que comportarte en la vida, ¿no? Y cómo tienes que ser, ¿no? Y eso, en ese momento es cuando surge Vox y no le vota a nadie. Y 4 años después es cuando le empiezan a votar, cuando al mismo tiempo es el Partido Popular el que ha dejado de estar separado de sus principios y separado de su propia naturaleza. O sea, que hasta dentro de 4 años no se ve usted en el poder. Digamos, si ese es el ciclo, aunque ahora los ciclos son más breves, pero usted entra en un periodo de estiaje, es evidente. Es decir, en estos momentos es evidente que, digamos, la pulcritud intelectual e ideológica, excepto lo de la justicia, que ha sido una cosa terrible, un fallo monstruoso que demuestra que el peso, la impedimenta del viejo PP sigue siendo mucho lastre, pero entran en un momento en que Ciudadanos está muy asentado y además Vox está emocionalmente lanzado. Por lo tanto, ahí cómo van a gestionar, porque hay 2 posibilidades. Y además aquí hemos tenido entrevista con las 2, con la última que tuvimos, por cierto, con la portavoz de... Con Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso, que me pareció, además, de un nivel extraordinario. Isabel es fantástica. Pero extraordinario, o sea, de lo mejor que yo he entrevistado en política. Y lo que me asombra es que haya tanto bobo de baba, tantos abobados del Estado en el PP y que gente de ese nivel no esté en la política. Decía, yo no voy a criticar jamás a Santi Abascal porque he estado con él y con su escolta en su boda y en el nacimiento de su hijo. No me van a hacer criticar a Santi Abascal. Además, el enemigo de España es el separatismo y el comunismo, no Vox. ¿Cómo pueden lidiar con esas 2 cosas? Por un lado, son hermanos, porque además, y encima amigos, y encima se llevan bien en general. Y al mismo tiempo, digamos, están llamados a competir inevitablemente, al menos durante un tiempo. Eso, ideológicamente, ¿cómo lo gestionan? Porque la mejor crítica, desde el punto de vista liberal, que se han hecho de los impuestos, se han publicado 2 buenos artículos. Uno el suyo y otro el de Santi Abascal, en Libertad Digital. Las 2 mejores críticas, los proyectos presupuestarios, no natos, pero intentados, proyecto social comunista de Podemos, etcétera, lo ha hecho Santi Abascal. La bajada de impuestos, la más radical es la de Santi Abascal, que Pepe García Domínguez se queja y dice, si son populistas, ¿por qué no tienen un programa de izquierdas? Porque es que son del PP, vienen del PP. Pero hay otra cuestión. Usted ha sido consejero, está encargado de inmigración. Es indudable, y no hay más que ver el voto de Vox en Andalucía, que es en la zona costera y en la zona donde hay más presión de inmigración musulmana y de inmigración ilegal, las 2 cosas, donde la gente está más necesitada y acudió a Vox por primera vez, como dice, porque es que la vez anterior sacó 18.000 votos y esta vez ha sacado 380.000 votos. O sea que es un cambio brutal. Es decir, ¿cómo van a afrontar estas cuestiones? ¿Hay algo diferente o es un problema también de comunicar que en el fondo están en el mismo bando y están llamados al final a reunirse? ¿Eso cómo lo van a hacer? Yo creo que en relación con Vox, lo que el Partido Popular no debe de hacer es, cambiar la naturaleza de sus principios para hacerse agradable a nadie, sino reforzar sus principios para tratar de atraer, como lo logró José María Aznar, a millones de españoles, incluidos los que en un determinado momento han pensado que la manera de seguir pensando lo mismo que han pensado toda la vida era en ese cuarto de hora votando a Vox. Bueno, pues tratemos de que el Partido Popular sea el partido que les represente dentro de poco, en una continuidad de pensamiento, no porque ni obligándoles a ellos a dejar de creer en nada, ni al Partido Popular. Por ejemplo, en el caso de la inmigración, yo he sido durante 3 años consejero de inmigración con el gobierno de Esperanza Aguirre, en una región, por cierto, Madrid, que tiene 1.600.000 inmigrantes, a 1.400.000 inmigrantes, y en las cuales
felizmente y gracias a Dios, no ha habido un mayor conflicto. No ha habido un mayor conflicto. Tenemos muchísimos inmigrantes que vienen de Iberoamérica, muchos de Rumanía o de Bulgaria. ¿Qué ocurre? O sea, el error de toda visión de la inmigración se produce por dos fenómenos. Uno, cuando uno deja de ver individuos, empieza a ver colectivos, que es una visión profundamente colectivista y socialista. Esa es la visión que te lleva a considerar a todo inmigrante, por definición, una víctima. No, oiga, no. Un inmigrante no es una víctima. Un inmigrante es un ser normalmente muy valiente que ha sido capaz y que está siendo capaz de salir adelante por sus propios medios. Y nadie tiene el derecho a darle un punto de más, ni a darle una ayuda social por el hecho de ser inmigrante, porque eso es una muestra de desprecio gigantesco. O sea, ¿usted qué cree? ¿Que porque ha venido del Ecuador no sabe valerse por sí mismo y le tiene que dar una subvención? Pero déjele trabajar, déjele seguir adelante. Lo mismo, un inmigrante es un individuo, no un colectivo. Quien comete un delito, que le caiga todo el peso de la ley, pero los demás que han nacido en el mismo país que él no tienen ninguna culpa de nada, ¿no? Y el segundo error es cuando se cruza el fenómeno de la inmigración con el fenómeno del welfare state, del Estado asistencialista o del Estado providencialista que te tiene que dar de todo. Ahí es cuando se produce... pero el problema no es la cuestión de los inmigrantes, el problema es la cuestión de qué límites tiene que tener ese Estado que según algunos tiene que darnos de todo desde que nacemos hasta que nos morimos, ¿no? O sea, ayudemos a quien lo necesita, pero no inundemos a subvenciones lo que previamente le hemos extraído a la gente con impuestos. Bueno, hay muchas preguntas para Fernández Lasqueti. ¿Por dónde van las fundamentales? Pues tenían mucho interés precisamente en saber su posición en materia migratoria. Hoy Pedro Sánchez está en Marrakech firmando ese pacto migratorio. Querían saber su opinión porque creen que es uno de los puntos del programa de Vox que más ha atraído al votante. Pero hay más cuestiones después de la pausa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Vamos con esas preguntas, Vanessa. Bueno, hay mucho interés en saber cómo se va a resolver la situación en Andalucía, pero lo que realmente mantiene en vilo al contestador es esa candidatura a la alcaldía de Madrid del Partido Popular. Los oyentes ya tienen favorito. Buenos días. Pregunta para el señor Lasqueti. ¿Cuándo van a decir, sin ningún tipo de complejos, que van a pactar con Ciudadanos y Vox en Andalucía? Porque veo bastante ambigüedad y no quisiera convertir o pensar que esa ambigüedad es cobardía. Mi pregunta para el señor Lasqueti es directa y al pie. ¿Tiene remedio ese Partido Popular? ¿Va a hacer Pablo Casado su equipo, pero de verdad, sin complejos? Si él nos pudiera aclarar algo de la elección del candidato para la alcaldía de Madrid, porque me parecería un gravísimo error no considerar a Martínez Almeida y que nos diga estos rumores de Adolfo Suárez. Vamos, el que ha estado allí luchando y batallando, teniendo en cuenta los principios que defiende el PP, ha sido Martínez Almeida. Me gustaría saber la posición del PP con respecto al acuerdo de Marrakech, más o menos en resumen, traer a inmigración durante los 25 próximos años a España. ¿Cuál es la posición? Sabiendo que el presidente Sánchez lo va a firmar. A ver, pues empiezo por este último. Yo nunca jamás podré estar de acuerdo en algo que consiste en un pacto auspiciado por Naciones Unidas para traer a gente. ¿Pero qué es esto de traer a la gente? ¿Pero qué es esto de traer a la gente? O sea, la gente ni se la trae ni se la lleva. O sea, tiene que haber unas reglas y desde luego lo que no puede haber es esta especie de ingeniería social a gran escala que consiste en que se dice que vienen 1 millón de refugiados. ¿Pero qué es esto? ¿No? O sea, lo que hay que hacer es, eso sí, considerar a cada inmigrante como un individuo que es responsable de sí mismo, es libre y es responsable de sí mismo. Y a partir de ahí, construir una sociedad o tener una sociedad en la cual pueda avanzar tan lejos como su esfuerzo, su mérito, su talento le lleve. Y si no tiene esfuerzo, ni mérito, ni talento, pues entonces, pues como todo el resto de los seres humanos, que trate de mejorar o si no, pues lo tendrá más complicado, ¿no? Las preguntas de los oyentes que han sido muy, muy interesantes, hay alguna que no puedo responder
por la misma razón que le decía hace un momento a Federico, yo llevo menos de 24 horas en España, aterricé ayer a las 4 de la tarde. Luego, por tanto, yo no voy a simular que estoy metido en una decisión sobre candidatos. Lo que estoy seguro es que el Partido Popular, a no tardar, pronto, me imagino, propondrá buenos candidatos para la Alcaldía de Madrid y para la Comunidad de Madrid. ¿A quién preferiría usted? Lo digo porque Madrid sí que lo conoce bastante bien, el PP de Madrid, y ya habrá seguido todo con interés. Tú me permites, Marisol, que yo se lo diga primero a Pablo Casado y ya luego lo cuento, ¿vale? Oye, pero el que no está nada mal es el de Boadilla, ¿eh? Es poco conocido. Terol, pero eso sería más comunidad, ¿no? Sí. Antonio González Terol es un gran tipo, un gran alcalde. Yo lo he no lo conocerá ni el 10% de los votantes del PP. Yo lo he tratado recientemente para la comunidad. Y me ha causado muy buena impresión. Liberal, con muy buenas ideas y que a mí me han hablado muy bien, me habían hablado muy bien de Isabel Díaz Ayuso, que no conocía, y de Terol, que no vaya mucho tiempo. Díaz Ayuso a la alcaldía y Terol a la comunidad. Pero yo estoy de acuerdo en una cuestión, o sea, Martínez Almeida lo ha hecho muy bien. Muy bien. Muy bien. Ha hecho y aparte es un tipo muy fundamentado, que dejó su trabajo privado, que eso ya hay que empezar a tomarlo en serio. Es decir, alguien que se puede ganar la vida honradamente y si entra en política... Suárez también ha hecho eso, lo digo por si... Vamos a ver, mira, es que Suárez ha sido candidato del Partido Popular en la época más tonta de José María Aznar, cuando Arenas lo convenció, no sé, de que volvía a la transición. Yo creo que Adolfo Suárez Illana es una persona extraordinaria, pero no es que un político. Es el depositario, además, de un legado que va más allá de las fronteras de un partido. A mí me parece muy buena idea la de Pablo Casado de haberle colocado en una fundación y de convertirle en un referente sobre los valores de la transición, pero yo no creo que tenga las características de gladiador que se necesita. Es que ya lo demostró en La Mancha contra Bono. Fue un desastre, es el peor candidato autonómico que ha tenido el PP, que ya es decir. Bueno, tú conoces la anécdota del mitin en aquel pueblo en el que dijo que su chacha venía tal. No, era peor que los mítines por la tarde no los daba porque toreaba en la finca del suegro. Pero bueno, es que toreaba el hombre. O sea, hay que reconocer que eso también es un activo ahora mismo en política. El legado electoral de Suárez Illana es menos respetable. Bueno, Suárez Illana, yo creo que hasta ahora lo que ha hecho Casado con él es ponerle al frente de la fundación, y para preparar la convención de enero, el marco ideológico del partido, en el que supongo que también nuestro invitado de hoy tendrá una activa participación, porque yo creo que ahí tiene mucho que decir. Hay cosas que hacer, pero yo creo que sea, digamos, lo que es el fundamento y la orientación se puso correctamente desde el minuto 1 en el que Pablo Casado anunció aquí, además, que se presentaba al Partido Popular en contra de todo, en contra de todo el establishment, en contra de todo el establishment, en contra de todas esas ideas que durante 15 años dogmáticamente se han tenido en el Partido Popular, que yo creo que eran incorrectas, como se ha demostrado. Luego, por tanto, respondiendo a una pregunta de un oyente que decía, ¿tiene remedio? Claro que tiene remedio el Partido Popular, por supuesto que tiene remedio el Partido Popular, y es un remedio que se basa, como siempre, en principios, en convicciones y en valores. Que se está amortizando demasiado rápidamente algo que en lo que Pablo Casado es superior a cualquiera de los anteriores líderes del Partido Popular, incluido José María Aznar, que es su legitimación democrática de origen por las bases en un procedimiento sin precedentes en el partido, y que eso es un activo para el conjunto del Partido Popular que yo creo que está siendo olvidado muy deprisa por los analistas y en los debates. O sea, a mí me parece que si Pedro Sánchez consiguió el triunfo en el Partido Socialista en contra del aparato, y eso ya se ha convertido en una especie de leyenda, más lo hizo todavía Pablo Casado. Contra dos aparatos. Claro, es decir, y el mérito de ese proceso... uno de esos aparatos sí que lo apoyó. No, lo apoyó cuando perdió. Claro. Hombre, no, es que uno del aparato iba contra el otro. Sí. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice. De Dolores no creo yo que lo dejara en ningún momento. Perdona, yo estuve de hecho, él gana gracias al aparato de Dolores. Vamos a ver, Era la asignatura pendiente del Partido Popular. Pero antes hablamos de Terol, y yo decía, pero vamos a ver,
si este hombre es muy apreciado por los que lo conocen, por el partido, pues hace unas primarias que es una campaña electoral gratis que te hacen los medios, y especialmente en Madrid y la Comunidad de Madrid, donde está el gobierno PP con el apoyo de Ciudadanos, que verosímilmente es una posibilidad de repetir, que es el paraíso fiscal dentro de lo que cabe que hay en España, el último que nos queda realmente es Madrid, que la garantía incluso que Carmena no ha destrozado esto es que la comunidad no está en manos de la izquierda, pero hace unas primarias y la gente conoce a Terol, lo tienen que sacar hasta en Telemadrid probablemente, eso no es seguro, pero probablemente. Pues para la convención pueden aprobar las primarias, la elección de candidatos. La convención no va a ser de carácter orgánico, o sea, no es toma de decisiones sobre la organización. Yo creo que, efectivamente, como decía Pedro J. y Federico, una elección abierta, abrir la toma de decisiones sobre personas a que los individuos que conforman el partido voten y decidan, ha demostrado que, aun en su mínima expresión, que fue la de este Congreso del pasado mes de julio, da unos resultados fantásticos e inesperados. Porque lo esperado era que alguien manipulara y dijera que va a ser no sé cuántos, ¿no? Y este va a ser, ¿no? Yo creo que eso fue lo que se rompió, y se rompió con un discurso además que para poder hacerse realidad se tuvo que apoyar mucho en hablar de política, no en hablar de personas, Sobre en hablar todo de política. en hablar de convicciones, en hablar de ideas, por primera vez en un montón de años. Yo creo que eso sería bueno en todos los niveles y eso sería bueno también para las decisiones sobre candidatos. ¿Cuándo va a Lo que ser pasa es que esto, Javier? para estas elecciones me da la sensación de que, insisto, Todavía yo todavía no estoy... de aquí me voy a empezar mi jornada de trabajo, pero creo que es demasiado... Para enero. O sea que los reyes van a traer carbón para unos y juguetes para otros. Bueno, y lo que van a traer es ganas de votar al partido. Bueno, Desde Javier, la convención, al menos. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, Muchísimas gracias a recién ustedes. aterrizado y ahora se va a trabajar ya. Y ahora me voy a trabajar. como es natural. Ya está trabajando, Anda, ya que está no, trabajando. tenéis Yo tarea. hoy empezaba mis vacaciones, Bueno. pero en realidad y gracias de verdad por lo que hace Federico, por lo que hace Radio, y Libertad Digital, porque para los muchos millones de españoles que viven, o unos cuantos millones de españoles que viven fuera, es una manera increíble de seguir en contacto y de seguir manteniendo capacidad de análisis y de conocimiento de la sociedad española. Bien, yo creo que Para la no promoción, está como del dice todo Isabel González, de los... no viene mal. El halago debilita. Eso sí, no, pero Me estamos dice muy mi machacados. compañero de pádel. Sí. Siempre. Bueno, déjame, voy a hacer una pausa y me voy a abrazar a un seguidor de Boca Juniors que me enseñó además precisamente en Buenos Aires, Gerardo Bongiovanni, gran liberal, de Rosario además. Bueno, rosarino. ¿De dónde viene? De Eso la tiene un Fundación mérito Libertad, enorme, que es una ser de las... liberal en Rosario, patria de Messi y de Cheminga Dominga. O sea, eso tiene un mérito. Medalla. La Fundación Seguimos. Libertad hace grandes cosas ahí. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Nos vamos al Corte Inglés, Elías Pues vamos Rodríguez, al Corte Inglés, que nos han además dejado aquí a que ya. te gustan los hermanos Torres, que hacen unas mí me recetas, encantan los sí, hermanos hacen Torres. unas recetas fantásticas. Lo importante para ellos la calidad de los ingredientes que utilizan en sus recetas y oye, no puede faltar el corderito asado en la comida de Navidad, un besugo, por ejemplo, y luego las uvas de Nochevieja sin pepita, Federico, Eso es esencial. que son las Esencial, porque mejores. eso luego va al apéndice. Al apéndice, el apéndice, El apéndice, como decían efectivamente. Es que el apéndice, se infla el apéndice. Efectivamente, bueno, el mejor marisco también de Galicia. Cocina fresquísima y la recomiendan los hermanos Torres, así que muy de Navidad, muy de hipercor y muy de supermercado del Corte Inglés. Pues muy bien, y aquí muy polvorinos, muy de actualidad. Muy buenos días, Acabo Federico. de confortar a un seguidor de Boca Juniors. ¿Ah, sí? Liberal, Pues muy mal hecho, de ¿no? Rosario, liberal y de Boca Juniors. Salvo que para sea veas. liberal. Es un día para acunarlos, Querido ¿eh? Gerardo Bongiovanni, que me llevó al barrio de Boca a conocerlo. A mí sí me interesaba lo del tango, la verdad, más que lo del fútbol. Impresionante el barrio.
Bueno, pero a ver, y la bombonera. ¿qué cosas están pasando en la política? Porque no dejan de pasar cosas estupefacientes. A ver. Muy distinto a aquel lugar del que hablas, Federico, de Marrakech, por ejemplo, donde nos vamos a marchar. Ahí se encuentra nuestra compañera Ketty Garat. Siguiendo a Pedro Sánchez está el presidente del Gobierno participando en una sesión de trabajo sobre migraciones en el marco de un encuentro de Naciones Unidas. Así que nos vamos a ver si hay buena conexión. Marrakech, Ketty Garat, buenos días. Que esperemos que la haya. Buenos días a todos. Bueno, hace unos 30 minutos que ha llegado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a esta cumbre migratoria de inmigración ordenada de la ONU, en la que va a intervenir a las 12 de la mañana en el plenario, centrándonos, dice en su discurso, en 4 ejes fundamentales: la respuesta global, la multilateralidad, las políticas de cooperación en los países de origen, la importancia de la acogida en los países receptores y la lucha contra las mafias. Esto es lo que nos cuenta Moncloa, aunque sin embargo el primero de los objetivos, el de la multilateralidad, hay que decir que es el primer fracaso de esta cumbre migratoria, porque la respuesta, desde luego, hoy de este pacto mundial no va a ser mundial. 1/3 de los países de la ONU se han ausentado a esta cita, posponiendo la decisión de suscribir el acuerdo a lo que digan sus parlamentos, porque esta es la otra cuestión. El pacto no es vinculante, no tiene mandato imperativo, no obliga a ningún país, por lo tanto, y se limitan a unos principios generales que, ya digo, a los que no se han adherido ni Estados Unidos, ni Australia, ni Israel, ni Hungría, ni Austria, ni otros, ya digo, 1/3 de los países de la ONU que no han suscrito el acuerdo. Por lo tanto, es a la espera de lo que diga Pedro Sánchez en el plenario, en el que intervendrá dentro de aproximadamente unas 2 horas aquí en Marrakech, centrado el eje en los flujos migratorios. Pues muchas gracias, Ketty. La verdad, que manera de tirar el dinero. Pero en fin. Bueno, allí va Merkel también. Ver, algo más. Otra. Muy rápida. Muchas lecciones que dar. Sí, y que recibir. Muy rápidamente, sobre las palabras del presidente del Gobierno catalán, Quim Torra, este fin de semana, pidiendo una vía a la eslovena para consolidar la independencia de Cataluña, vía violenta. Mira, ha estado inteligente, por primera vez he visto a Ábalos, dice, calcula que son pocos muertos. Bueno, no, eso empezó una guerra con cientos de miles de muertos. Sí. Eslovenia es que quedó después de un centenar de muertos y 2.000 heridos, y entonces empezó ya la guerra en Croacia, y por eso dejaron aparcada Eslovenia. Si no, hubiera habido miles de muertos. Hay quien decía este fin de semana que menos mal que no ha vuelto de Ruanda, por ejemplo. Oye, pero si no, cualquier cosa hubiera nunca sido. Ni se pone a dieta, ni se quema lo bonzo, ni abre las cárceles. Yo hoy le pido, abre las cárceles. Ya soy república, ¿no? Pues abre la cárcel. No tengas presos políticos en tu república, abre la cárcel. Así él tiene las competencias. Venga, y todos a la trena, hombre. La portavoz del Gobierno, Isabel Cela, le han preguntado, oiga, después de lo que ha dicho el presidente catalán Quim Torra, a aplicación del 155 Cataluña, ha dicho que hay que pasar de las palabras a los hechos para que esto así suceda. En Radio Euskadi hace un rato. Es rechazable, es insensato, sabe que no puede haber ninguna quiebra de la legalidad, que si hay una quiebra de la legalidad, el Gobierno de España actuará. Todavía no ha habido ninguna quiebra de la legalidad. Solo ha habido un discurso inflamado, una retórica que el propio Torra debería desarmar para poder poner razón donde hay un exceso de emoción. Y con ese exceso de emoción no se pueden encauzar los problemas. Y teníamos mala opinión de Leire Pagín y Viviana Ido. O sea, Hipatia, Aristóteles, Aristótelas eran al lado de esta petarda. O sea que lo de quemar los contenedores, lo de poner los neumáticos ardiendo en las autopistas, eso no son hechos. O sea, 14 horas tomadas las autopistas, eso no son hechos para esta tía. Deben ser hechos como lo de su declaración de bienes, que no la hizo, claro. En fin, bueno, vámonos a la crónica rosa. Corriendo, porque hay 2 dinastías de las que tenemos que hablar. Bueno, vi ayer, por indicación tuya, la aparición de Matamoros. Los Matamoros y nosotros los Alba, que hoy están de moda, de actualidad, gracias a que Manuel Vicent publica en El País una página entera hablando de Jesús Aguirre, Federico. Así, y dice... Pues dice cosas que aquí ya habíamos comentado, por ejemplo, que Irene de Grecia fue su primera presa, pero que el propio rey Juan Carlos le paró los pies y le dijo, búscate otra alternativa. Que no entras por aquí. Efectivamente, o cómo era, por ejemplo, con el servicio, ¿no? Cómo trataba a los de abajo. Dice, bueno, pues ahora lo comentamos, si te parece. Bueno, y luego vi lo de Oh My Father.
Oh my father. Oh my father, oh my husband, oh my, my stepmother, Sí. o sea, mi madrastra, mi marido, todos están ahí en el ajo, Qué Federico. barbaridad. Y además es que hace nada, bueno, hace un mes, daba Diego Matamoros una entrevista en Sálvame y aquí dijimos, no vamos ni a comentarlo, qué aburrimiento. Y hace 6 meses se casaban por exclusiva de revista, con toda la familia allí haciendo el paripé. Bueno, vamos a entrar en materia porque efectivamente esto es de no creer. ¿eh? Sí lo es. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.